Bueno, yo creo que vamos ya a ir comenzando. Ya si, no sé si falte alguien más. Aquí en el grupo tengo cinco personas. No sé si falte alguien más. Ya llegó alguien más. Muy bien. Buenos días. Bueno, vamos ya entonces a dar inicio. Y en el tema del día, en el tema del día de hoy vamos a estar hablando de los primeros subtemas del contenido de su programa de la unidad 2, que sería el desarrollo durante la primera infancia. Esto abarcaría de los 0 a los 3 años. Entonces vamos a estar hablando de varias áreas del desarrollo durante esta sesión y vamos a concluir en la siguiente sesión, que sería el día, o sea, mañana, martes, con los subtemas que nos falten. Entonces, si en algún momento de la sesión ustedes tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario, por favor, siéntanse libres de interrumpir, pueden abrir su micro y comentar lo que quieran comentar, o bien también por medio del chat. Háganme saber si hay algo que debamos aclarar o que quieran comentar, para que de esta manera podamos ir haciendo un poco más dinámico esto y sobre todo que sea aprovechado para que ustedes puedan ir construyendo lo que necesiten en cuanto a conceptos, en cuanto a conocimiento, para poder realizar su actividad de la semana. Entonces, bueno, si no hay por ahora ninguna inquietud, entonces vamos a comenzar con la presentación. Ya nada más les pido de favor si me confirman que pueden visualizarla. A ver. Permítanme. Acá la tengo. Ya se está viendo, maestra. ¿Ya la ven? Ok, perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hablar del desarrollo de la primera infancia, como ya les decía, en varios dominios. En la sesión en la cual hablábamos acerca del desarrollo infantil, mencionábamos que íbamos siempre a hablar de 3 dominios principales para el estudio del desarrollo. Uno de esos dominios es el físico, otro es el cognitivo y otro es el psicosocial. Entonces, a lo largo del estudio del desarrollo infantil, también vamos a estar hablando de 2 tipos de transformaciones o 2 tipos de cambio. Uno son cambios cualitativos, ¿sí? Los cuales son más bien descriptivos e incluyen información como, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo sensorial, entre otros. Y por otro lado, cambios cuantitativos, es decir, todos aquellos que implican una medición más exacta. Por ejemplo, estatura, peso, cuántas palabras ya adquirió el niño, etcétera. Entonces, siempre que manejemos información sobre desarrollo infantil, vamos a tratar de irla categorizando de esta manera, en 3 dominios y con 2 tipos de cambios. Bueno, la clave aquí es realmente identificar que hay variables que influyen en el desarrollo infantil, como los genes y el ambiente, ¿sí? La genética nos da un esquema básico del cerebro. Entonces, es por medio de la estimulación que recibe este cerebro o estas predisposiciones genéticas, la interacción que tienen con el ambiente, entre otros factores, lo que nos va a dar como resultado el desarrollo de un niño en particular. Entonces, nada más para, bueno, que tengamos en cuenta esas variables. Y vamos a estar hablando entonces primeramente de crecimiento. Podemos decir que el crecimiento es el proceso por el cual el organismo aumenta tanto el número como el volumen de sus células de todo su organismo. Y esto le permite ir construyendo o que vayan creciendo sus tejidos y sus órganos. Aquí nada más como una referencia para que puedan observar cómo a nivel tanto desde las neuronas,
¿sí? Hasta, bueno, obviamente el crecimiento corporal, todo esto va siempre siendo mayor el número. Entonces, es importante que consideremos este factor dentro del desarrollo infantil. Que no todos los niños tienen un mismo ritmo de crecimiento. Eso también es importante. Bien, y cuando hablemos de desarrollo, vamos a decir que desarrollo es un proceso evolutivo que es multidimensional, porque, bueno, aquí volvemos, hay muchas variables que influyen en el desarrollo, diferentes dimensiones. Entonces, por eso vamos a hablar de que es un proceso multidimensional o multifactorial, y además de esto también es integral, es decir, engloba varias áreas. Y este proceso permite la adquisición progresiva de ciertas funciones, de destrezas, de habilidades que le van a ir permitiendo al niño o a la niña interactuar con su medio ambiente para adaptarse a él o irlo modificando. El objetivo del desarrollo es la adquisición de la independencia y la autonomía, es decir, que este ser humano, este pequeño ser humano pueda ser autónomo y pueda tener la capacidad de interactuar con el mundo y transformarlo para su adaptación. Bueno, el crecimiento y el desarrollo entonces son procesos paralelos y van interrelacionados. En estos dos procesos se implican tanto cambios físicos como funcionales. Y también existe una interacción, como ya les mencionaba, de factores tanto genéticos como funcionales. Y es un indicador positivo del estado de salud del niño. Recordemos que en la sesión pasada hablábamos de indicadores como la tasa de mortalidad infantil o la salud infantil. Bueno, la medida del crecimiento y el desarrollo también es un indicador que si va de manera adecuada es positivo sobre el estado de salud del niño o de la niña. Bien, hay algunos principios del desarrollo que son básicos para poder entender cómo es que funciona todo esto. En primer lugar, que el desarrollo es un proceso gradual y es continuo, es decir, nunca se detiene hasta el día de nuestra muerte. El desarrollo también es más rápido durante esta primera infancia, es decir, de los 0 a los 3 años, los niños tienen un desarrollo hasta incluso podríamos decir acelerado de todas sus funciones. Ya posteriormente, en etapas más tardías, como en la adolescencia, por ejemplo, este desarrollo se alenta un poco y de ahí en adelante se sigue alentando y llega un momento en el que incluso ya pues llega a detenerse, a estancarse. ¿Esto con qué? Con el inicio de la etapa de la vejez, ¿no? Entonces, sí, durante los 0 a los 3 años vamos a hablar de un desarrollo muy, muy rápido, muy acelerado. Ahora, también es importante considerar que no todos los niños y las niñas tienen el mismo ritmo del desarrollo o lo que pudiera decirse también como maduración. No todos los niños tienen el mismo ritmo de maduración. ¿Y esto de qué va a depender? Bueno, va a depender de factores genéticos, pero como ya les decía también, de factores ambientales, sociales y hasta económicos. También no todos los niños y las niñas tienen temperamentos parecidos. Esto es con respecto al área cognitiva y psicosocial del desarrollo, ¿sí? El temperamento es un factor que está determinado de manera genética. Todos tenemos cierta predisposición a desarrollar tal o cual carácter dependiendo del temperamento con el que hayamos nacido. ¿Y esto cómo se va a dar? Bueno, se va a dar de la interacción entre este temperamento y la crianza, las experiencias que este individuo vaya viviendo. Y finalmente, que el desarrollo se va a producir dentro de un contexto más amplio, influenciado por varios factores, como la familia, el entorno comunitario, los medios con los que cuente este niño y definitivamente también, pues, la genética. Entonces, todas estas variables nos van a dar como resultado un desarrollo muy particular. Ahora, con desarrollo infantil vamos a referirnos al proceso por el cual los niños van adquiriendo niveles cada vez más complejos de coordinación y de conductas. Y hablamos de que es un
proceso multidimensional, porque, bueno, volvemos a estos dominios, ¿sí? Físico, cognitivo y psicosocial o social emocional, que vendría siendo lo mismo. Bueno, en el día de hoy vamos a abordar estas 4 áreas, ¿sí? Estas 4 áreas de desarrollo, así como también el desarrollo sensorial. De eso es lo que vamos a estar hablando en esta sesión, y durante la siguiente sesión vamos a concluir con temas ya más bien de tipo más profundos en cuanto a motricidad, en cuanto a coordinación y finalmente en la relación del niño con sus pares, con su familia y sobre todo con la parte que tiene que ver con la crianza. Entonces, bueno, es importante que consideremos que el desarrollo cerebral de los niños durante esta primera infancia es en sentido cefalocaudal. Podemos ver aquí cómo el crecimiento va del encéfalo hacia afuera, ¿sí? Y hacia las extremidades. Existe también en esta edad una gran neuroplasticidad cerebral. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a la capacidad que tienen las neuronas para regenerarse, para interconectarse entre ellas y para nacer nuevas neuronas. Entonces, durante esta etapa, por eso es tan importante, por ejemplo, que los niños se alimenten de manera adecuada, que los niños tengan una correcta estimulación para poder potenciar toda esta neuroplasticidad que el niño posee en esta etapa y que ya no se va a repetir en ninguna otra etapa de la vida. Sí hay otras etapas en las cuales nuestro cerebro da como grandes saltos de transformación, sin embargo es durante esta edad en la cual los niños poseen más neuroplasticidad. No sé si han escuchado, ¿no? Que a veces la gente dice, es que los niños a esta edad aprenden más rápido, son como esponjitas, etcétera. Bueno, esto es por la capacidad de neuroplasticidad que poseen en esta etapa. También vamos a considerar que los movimientos de los niños a esta edad se van a dar de manera general a lo más específico, ¿sí? Van a ir ellos de poder, por ejemplo, tomar, no sé, algo de esta manera como con pinza grande a poder ir haciendo pinza más pequeña cada vez, ¿no? Por poner un ejemplo, van a pasar de gatear a ir especializando más y perfeccionando más esos movimientos hasta hacerlos más finos, más específicos. También es importante que consideremos que en estas edades el aprendizaje se construye sobre los logros que ya el niño ha adquirido previamente, y aquí vamos a referirnos a la teoría de Piaget, porque finalmente él fue el que planteó esta teoría en la cual los niños van construyendo su conocimiento sobre el conocimiento previo. Si es como que van apilando conocimiento sobre conocimiento, haciéndolo cada vez más complejo y más específico. Y finalmente también que hay una interacción muy compleja entre la genética y las experiencias. Bueno, a nivel de desarrollo motor o a nivel de desarrollo motriz, también le podemos decir, hay 6 hitos o 6 logros que digamos que hablan de un correcto desarrollo o de un desarrollo óptimo en esta edad. ¿Sí? El primero de ellos es el poder caminar solo. Tenemos también el poderse parar el solo, caminar con ayuda, gatear, pararse con apoyo y sentarse. Estos hitos, vamos a decirles así, son logros que los niños tienen que ir alcanzando, al menos en esta edad, ¿sí? Recordando que el patrón de crecimiento y de desarrollo motor de los niños es distinto en las distintas regiones geográficas y puede también ser similar cuando se satisfacen todas las necesidades de salud y de nutrición en una comunidad o en un país. Es decir, no va a caminar a la misma edad un niño mexicano que un niño que vive en África, por ejemplo, con todas las carencias de salud que conocemos que existen en algunas regiones de ese continente, ¿no? Entonces, sí es importante como ir discriminando que esto no es como una regla, que todos los niños van a lograrlo. Tal vez haya niños que no lo logren a ciertas edades, ¿no? Entonces, por eso es tan importante considerar
el factor social y el factor también, bueno, económico, familiar, etcétera, que influye directamente en el desarrollo en todas las dimensiones de los niños, no solo el motriz, ¿no? Sino en todos los otros. También es importante que consideremos que las diferencias en el crecimiento y desarrollo van a depender más de las prácticas, pues, de alimentación que tenga ese niño, el ambiente en el que se desarrolle y la atención médica que reciba o bien de servicios de salud, ya más que los factores genéticos o étnicos. Entonces, vemos cómo el ambiente, la nutrición, la crianza, el lugar en el que el niño vive, de alguna manera determina estos hitos, va a determinar la velocidad de su desarrollo, qué tanto el niño lo logra o no lo logra en el tiempo esperado para su edad. Bien, entonces, como ya mencionábamos, siempre la adquisición de habilidades motoras gruesas antecede al desarrollo de las habilidades motoras finas. Es decir, primero el niño va a ir a adquirir habilidades gruesas, como lo son, por ejemplo, tomar, como ya les decía, con toda la mano, pararse en cuatro, o sea, con sus manitas y sus piernitas. También, por ejemplo, cuando empiezan a gatear, algunos inician arrastrándose, entonces van a ir de movimientos como más gruesos, se les llama, hacia los más finos. Y ambos procesos van a ocurrir de manera cefalocaudal, es decir, desde la cabeza hacia las extremidades. Cuando los niños son recién nacidos, si se dan cuenta, bueno, apenas son capaces de levantar la cabeza. Sin embargo, conforme van pasando los meses, ellos van adquiriendo más habilidades tanto de fuerza como de coordinación y hasta de resistencia para poder ser capaces de levantar, para empezar, la cabeza, ¿no? Por ejemplo, que en los primeros meses de vida pesa mucho más que el resto de todo su cuerpo. A los 2 meses de edad, por ejemplo, los niños ya serían o tendrían que ser capaces de poder sentarse con ayuda, ¿sí? Posteriormente, a los 6 meses de edad, ya pueden sentarse como con 3, es decir, en sus piernitas y tal vez sosteniéndose con las manitas ya sea a los lados, al frente o incluso atrás. Entonces, vamos viendo que en 4 meses todo lo que pueden lograr. Otro de los hitos es el de deambular, o sea, gatear. Otros niños también pueden incluso arrastrarse. Y finalmente, el logro que se espera es que se puedan parar con apoyo, ya sea ellos sosteniéndose o alguien tomándolos, a los 9 meses o incluso al año, ¿no? Hay niños que tardan un poquito más, otros un poquito menos, pero es lo que se espera para esta edad. Ahora vamos a la habilidad de caminar. Al año aproximadamente el niño ya se para solo e intenta dar los primeros pasos con ayuda, como ya les decía, sosteniéndose de algo o bien alguien apoyándolo. Puede también empezar ya a levantarse en una posición erguida, ya sin ayuda. Puede pasear o caminar agarrándose de muebles o de cosas que encuentre a su alrededor y a su altura. Y finalmente puede empezar ya a dar pasos y a caminar por sí solo aproximadamente al año y algunos meses de edad. Como ya decía, siempre recordemos que esto es aproximado. Habrá niños que lo logren a esa edad, habrá otros que tarden un poquito menos o lo hagan un poquito más tardado, pero es aproximadamente como a esas edades. También al año los niños van aumentando de peso en promedio 13 onzas o lo que es lo mismo 360 gramos cada mes, si su desarrollo va correcto. Y al nacer el peso se triplica al año. Lo que el niño pesó al nacer, al año va a pesar lo triple o debería pesar lo triple. Y con respecto a la estatura, los niños van creciendo en promedio 12.7 milímetros cada mes o 1,5 centímetros, algunos incluso 2, pero repito, esto va a depender tanto de la genética como de la alimentación y la estimulación que se le dé al niño de manera física. También el tamaño de su cabeza crece en promedio 1/4 de pulgada,
cada mes, ¿sí? La cabeza no va creciendo al mismo ritmo que el cuerpo, porque recuerden que al nacer la cabeza es mucho más grande que el resto del cuerpo, entonces a estas edades la cabeza va creciendo un poquito más lento. Sin embargo, continúa también su aumento de masa. Y finalmente empieza ya a hacer lo que les decía, esta habilidad tan importante que es la de la pinza, empezar a tomar ya objetos con el índice y el pulgar. Por ejemplo, comida, juguetes o cualquier otra cosa empiezan ya a poder hacer este movimiento. Ahora, de los 12 a los 24 meses, lo que caracteriza a esta etapa es la transición entre la etapa del bebé y la etapa del preescolar. El niño deja de ser un bebé para convertirse en un preescolar. Y algunos aprendizajes importantes durante esta etapa son el que el niño sea capaz de comer solo, que pueda empezar a expresarse verbalmente, que, bueno, sea capaz ya de caminar por él mismo, de controlar esfínteres, que es también tan importante, que empiece a haber ya una independencia de la madre para realizar sus actividades. ¿Sí? Sin embargo, obviamente se mantiene una cercanía o un apego afectivo, pero ya empieza a haber un poco más de autonomía. También la cuestión de explorar, los niños a esta edad empiezan a trepar, a meterse en espacios a lo mejor donde no deberían. ¿Por qué? Porque ellos quieren conocer todo su entorno para poder adaptarse y para poder controlarlo. Esto aumenta, como ya les decía también, su independencia y su autonomía. Y también aparecen las primeras palabras más o menos al año. Hay un lenguaje más bien que es expresivo, no tanto comprensivo, pero sí expresivo. Expresan emociones muy básicas como alegría, enojo, tristeza, por ejemplo. Y es importante aquí también identificar que muchos niños empiezan con un balbuceo, no necesariamente palabras al principio, sino con un balbuceo. Y de aquí van adquiriendo más habilidades, tanto motrices a nivel de la cara, de los músculos orofaciales, que son los necesarios para poder articular. Y poco a poco van adquiriendo más palabras y aumentando su vocabulario. Pero sí es importante que tengamos en cuenta estas fechas como una referencia. Bien, y aquí vemos una tablita en la cual se enumera, por ejemplo, el peso de los niños y la adquisición del lenguaje. Sí, el peso más bien de su masa cerebral y la adquisición del lenguaje, desde el nacimiento hasta los 2 años. Esto es lo esperado. Cuando hablemos de desarrollo y ustedes empiecen a ver tablas o empiecen a ver fechas aproximadas, recuerden que esto es relativo, ¿sí? Habrá niños que cumplan con estos estándares, habrá niños que se tarden un poquito más y habrá niños que lo hagan un poco más rápido, pero siempre esto vamos a tomarlo solamente como una referencia. ¿Sí? Para ir valorando qué tanto el niño va acorde a lo que se espera para su edad o va rezagado o va adelantado, ¿no? Nos sirve simplemente como una referencia. Bien, ahora, ¿cuáles pudieran ser algunos signos de alarma o qué podríamos identificar como algo que no va de acuerdo a lo que se espera en el desarrollo? Bueno, en primer lugar, que a los 9 meses el niño no sea capaz de sentarse solo, después que no pueda pasar objetos de una mano a otra si el niño ya tiene 1 año, que el niño sea incapaz de agarrar o pinzar con el pulgar y el índice a los 15 meses de edad, que no lo pueda lograr. Eso es también una señal de alarma. Que no pueda caminar solo a los 18 meses también es una señal de alarma. Que el niño tenga la incapacidad para expresar o articular claramente palabras que sean reconocidas por él hacia los 2 años. Estos signos de alarma son bien importantes para que los podamos tener en cuenta
por ejemplo, cuando estamos tratando con algún niño, ver si su desarrollo va de manera óptima o si va atrasado o hay algo que esté impidiendo que ese desarrollo se esté dando de manera adecuada, ¿sí? Recuerden que el desarrollo no debe detenerse, es un proceso continuo. Entonces, cualquier signo de estos es una señal de alarma de que algo no anda bien, ya sea a nivel genético, ya sea a nivel de salud, es decir, que el niño tenga alguna enfermedad o trastorno, o bien ya sea a nivel de crianza o de hábitos, porque eso también suele suceder mucho. Que no es que el niño tenga una enfermedad, no es que el niño tenga algo genético, sino que la crianza que se le ha dado, la estimulación que se le ha dado, la alimentación que ha recibido no es la adecuada y por lo tanto su desarrollo se está viendo mermado o obstaculizado para continuar de manera óptima. Entonces, es importante que esto lo tengamos en cuenta. Ahora, ya a los 3 años, el desarrollo motor grueso de los niños incluye habilidades como, por ejemplo, la habilidad para correr, para saltar con ambos pies juntos, para pedalear un triciclo, por ejemplo, y algunos hitos del desarrollo motor fino, es decir, de movimientos mucho más especializados y más complejos, como, por ejemplo, dibujar, trazar, comenzar a usar tijeras, vestirse solo, subir cierres, abotonar, etcétera. También en cuanto al lenguaje o en el desarrollo del lenguaje, el niño ya es capaz o ya debería ser capaz a esta edad de formular oraciones con al menos 3 palabras. Por ejemplo, mamá, quiero leche, ¿no? O mira ese perro. Ese tipo de oraciones ya tendrían que ser un logro a esta edad. Y también el poder distinguir entre palabras en singular y plural, ¿no? El empezar a hacer esta diferenciación en el lenguaje. También hay otras funciones que se perfeccionan a esta edad. Por ejemplo, el razonamiento lógico. A esta edad es muy común que veamos que los niños empiecen a preguntar el porqué de todo. ¿Y por qué llueve? ¿Y por qué el sol es de ese color? ¿Y por qué el cielo es azul? Etcétera. Y todo esto tiene que ver con una maduración a nivel del razonamiento y de la deducción que está ya en vías de irse perfeccionando. También aprende algunas habilidades sociales que son necesarias, como por ejemplo jugar con otros niños, compartir sus juguetes, compartir comida, compartir el espacio incluso, ¿no? Y a esta edad el niño va aumentando en promedio de 2 kilos de peso y de 6 a 7 centímetros por año. Bien, entonces hasta aquí vamos a quedarnos con estas 4 áreas, porque bueno, ya después empieza la segunda infancia, que es de los 4 años en adelante, pero de los 0 a los 3 años podríamos considerar como estos que acabo de mencionar, los hitos principales o los logros principales que el niño va teniendo a esta edad. Ahora, voy a mostrarles, ay, ¿dónde lo tengo? Acá. Bien, ahora vamos a hablar un poco del desarrollo sensorial de los niños hasta a estas edades. El desarrollo sensorial se refiere a esa experiencia que el niño va teniendo del contexto de su medio ambiente a través de sus sentidos, principalmente de la visión y la audición, que son los sentidos que se desarrollan de manera mucho más acelerada y más rápida durante esta edad. Sobre todo también porque son sentidos, vamos a llamarle básicos, para que el niño pueda adaptarse y conocer su medio. Otros sentidos, como por ejemplo el gusto, el olfato y el tacto, se van perfeccionando de manera un poco más lenta y se van haciendo más finos, por llamarlo así, más complejos, de manera más lenta, sí, pero los que se desarrollan mucho más rápido y que son más básicos para la adaptación del niño son la visión y la audición. Entonces, alrededor de las 4 semanas, a nivel de la visión, el niño ya es capaz de seguir una figura,
¿sí? Por lo general es la figura de la madre, que la que tiene más identificada, o la del padre también, pero más la de la madre. Ya es capaz de seguirla con su mirada, pero simplemente como a un rango de 90 grados aproximadamente. Y en cuanto a la audición, ya es capaz de percibir y de detenerse ante una voz que le es familiar, ¿sí? De detenerse me refiero a que trate de profundizar como en ese sonido. Si lo escucha y el niño si está moviéndose o está haciendo algo, es capaz de parar esa actividad para poner atención a lo que está escuchando, aunque todavía no distinga pues ni de quién se trate, obviamente, pero sí es capaz de registrar esos sonidos que le son familiares. A las 8 semanas, a los 2 meses de edad, el niño ya es capaz de converger la mirada en objetos más pequeños y de seguirlos, ya no solo siluetas grandes, sino ahora también va a poder ser capaz de seguir algunos objetos pequeños en diferentes direcciones y en un rango mayor a los 90 grados. La audición sigue casi igual. La audición, fíjese que es uno de los sentidos que se especializan tanto que por eso requieren de tanta estimulación. A las 12 semanas, el niño ya es capaz de seguir un objeto en un rango de 180 grados, verticalmente y horizontalmente también. Y en cuanto a la audición, el niño ya es capaz de girar o de identificar de dónde proviene el sonido, ¿sí? Si antes simplemente sabía que había un sonido por ahí familiar, ahora ya es capaz de discriminar de dónde viene este sonido y de dirigir su mirada o su atención hacia esa dirección. A las 16 semanas, el niño ya es capaz de reconocer objetos, por ejemplo, juguetes que le son familiares, una mantita, la cara de la mamá incluso, pero son contados. Entonces, tendrían que ser objetos con los que él convive diariamente o que forman parte de su entorno más inmediato. A las 20 semanas, el niño ya es capaz, por ejemplo, de expresar una sonrisa hacia él mismo. Yo he visto, por ejemplo, que muchos bebés son capaces de expresar sonrisa, por ejemplo, durante el primer mes de vida. Sin embargo, no son sonrisas que sean significativas para él. No sabe realmente. Tienden más a ser como un reflejo muscular que otra cosa, ¿no? Y la gente, ay, mira, se está riendo conmigo y apenas tiene un mes. Bueno, no es así, todavía no es así, es un reflejo muscular. Pero después de ese tiempo, alrededor de las 20 semanas, el niño ya es capaz de expresar una sonrisa ante él mismo, una sonrisa que le podríamos decir incluso sonrisa social. Entonces, bueno, es lo que se da alrededor de estas semanas y ya es capaz de discriminar entre distintos tipos de voces individuales. Es capaz ya de atribuir un sonido a una persona específica o de reconocer de quién es esa voz. A las 24 semanas, el niño ya ve y reconoce un adulto a la distancia, ¿sí? Antes recuerden que eran solo siluetas y de manera muy cercana, pero al cabo de estas semanas, él ya puede distinguir a un adulto a distancia. Y ya puede checar cuando, por ejemplo, se cae un objeto, él es capaz de seguirlo hasta donde caiga, ¿no? Ya no solo es este rango de 180 grados, tanto vertical como horizontalmente, sino ya el niño puede dirigir su mirada hacia rangos mucho más amplios. De nuevo, ya es capaz de girar la cabeza siguiendo sonidos cada vez más finos, discriminando a quién le pertenecen y de dónde vienen. A las 36 semanas aproximadamente, ya puede mirar y buscar objetos que están escondidos, ¿sí? A esto Piaget le llamó permanencia del objeto, es decir, que si tú a un niño antes de estas semanas le muestras algo y lo escondes, el niño piensa que ese objeto dejó de existir. Sin embargo, después de estas semanas, cuando el niño ya adquiere otras habilidades y tú le muestras el objeto y lo escondes, él es capaz de saber que el objeto sigue ahí, aunque está escondido, ¿no? Y finalmente, al año, el niño ya es capaz de reconocer fotos de objetos. Ya no necesita el objeto concreto, sino ya puede reconocerlos a través de imágenes y de fotografías. También en cuanto a la audición, cada vez va localizando sonidos a mayor distancia y va reconociendo tonos
tratando de imitarlos incluso, ¿no? Vemos, por ejemplo, que a esta edad se da mucho la imitación de onomatopeyas de animales, por ejemplo, de vehículos, ¿no? ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace el gato? Etcétera. Eso es porque él ya empieza a reconocer tonos diferentes en todo lo que emite un sonido a su alrededor y es capaz de imitarlo también. Entonces, bueno, esta tabla sería como lo ideal. Recordemos que, de nuevo, es una referencia. Lo ideal sería que a estas edades el niño pudiera tener este desarrollo a nivel sensorial. Sin embargo, puede haber muchos factores que impidan que este desarrollo se dé de manera ideal, ¿no? Que es como lo que nos está marcando aquí. Como un dato, actualmente se está dando mucho que muchos niños están teniendo problemas de lenguaje. Por ejemplo, empiezan a hablar de manera muy tardía o tardan más que hace una década, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho, mucho, mucho con la estimulación que se les está dando a nivel sensorial, ¿sí? Es decir, de lo que escuchan, de lo que ven y sobre todo de lo que expresan. Entonces, sí es importante, bueno, me parece siempre importante cuando se habla de desarrollo infantil, destacar esto, ¿no? Lo importante que es la estimulación. ¿A qué creen que se deba que se esté dando como este fenómeno? ¿O a qué creen que se deba que el desarrollo sensorial de los niños actualmente se esté viendo afectado en algunas áreas? ¿Por qué creen que pase? Bueno, yo siento que porque los padres están muy metidos en su trabajo, ya no les dedican tanto tiempo para estar con sus hijos, ¿no? Para motivar esa etapa del desarrollo, como dice usted, ¿no? Sí, claro, puede deberse a una falta de atención o a una negligencia, ¿no? En todo caso. Sin embargo, vemos que cada vez a más temprana edad los niños están usando, por ejemplo, celulares, Así tablets, es. computadoras, ¿no? Y no es que haya algo en contra de la tecnología, por el contrario, si ésta se ocupa de manera adecuada, puede ser un gran potenciador del aprendizaje de los niños y de su desarrollo. Pero, ¿qué pasa? Que le están dando celulares a niños de 1 año que apenas están, miren dónde están, reconociendo fotos de objetos. ¿Y qué es el celular? Es pura imagen, sí, pura imagen, pero con estímulos tan llamativos, con estímulos que cambian tan rápido, que cuando el niño tiene que poner atención a otra cosa, le cuesta tanto trabajo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver una fotografía fija que estar viendo el video con miles de colores, ¿no? Entonces, por eso es que su desarrollo se está viendo mermado. Hay estudios que comprueban este rezago en poblaciones de niños que usaron, por ejemplo, dispositivos de diferente índole a más temprana edad y otros en edades más tardías, ¿no? Y sí hay un rezago significativo, sobre todo en lo que tiene que ver en lenguaje y atención. Entonces, sí es preocupante porque la gente realmente no, puede ser que haya mucha desinformación al respecto, ¿no? Y eso lo entiendo, pero sí es muy preocupante porque pues está mermando el desarrollo de estos niños y en edades en las cuales, como vemos, el desarrollo se está dando de manera tan acelerada y se están sentando las bases para desarrollo futuro, ¿sí? Para las habilidades que el niño va a adquirir a futuro. Entonces, híjole, lo recomendable, lo ideal siempre es no celulares, no dispositivos en menores de 3 años. Mayores de 3 años, sí, con supervisión y en tiempos cortos. Pero bueno, sí es importante que como profesionales de la salud también informemos de esto a las personas, a la población en general, porque pues sí es como, es un factor que puede llegar a afectar bastante, más de lo que se cree. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda, comentario o algo que quieran añadir? No, no, no. Sí, está bien. No, nada, ok. Bueno, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Para finalizar la sesión, vamos a realizar un pequeño cuestionario que lo van a hacer ustedes, un cuestionario de 5 preguntas. Estas 5 preguntas que vamos a hacer
puede ser que se respondan con la información que hoy abordamos o bien que no haya sido respondida. Entonces, les voy a dar ahorita unos minutos para que puedan formular cada quien sus 5 preguntas, que, como les decía, puede ser sobre información que se manejó o sobre información que no se manejó. Y ahorita las vamos a compartir y vamos a tratar de dar respuesta a esas 5 preguntas para que las tengan como una guía de la sesión del día de hoy. Entonces, les voy a dar unos 5 minutos para que formule cada quien 5 preguntas y ahorita las compartimos. ¿Les parece? A ver. Pueden poner sus preguntas en el chat y ahí las vamos tratando de responder. Yo las voy a ir lanzando al aire y quien la pueda responder, la responde. Entonces, en cuanto tengan sus 5 preguntas, me las van poniendo ahí. Pero alguien escribió en el grupo. ¿Qué pasó? Elías, ¿está Elías? Ah, ok. Ya tendrán algunas preguntas, aunque sea 3. Si ya tienen una o 2, igual váyanlas poniendo. Váyanlas poniendo en el chat y aquí entre todos las vamos respondiendo. Muy bien, a ver, ya aquí hay algunas. Entonces, quien la sepa, obviamente no se vale que sea quien las hizo, pero por ejemplo, estas que hizo Ramsés, las pueden responder Miriam o las puede responder Elías, o si no la responden ellos, bueno, las respondo yo entonces. A ver, la primera dice,
¿qué nos dice la teoría de Piaget sobre el aprendizaje? ¿Cómo aprenden? Me imagino que es cómo aprenden los niños de acuerdo a la teoría de Piaget. ¿Cómo dice él que los niños van aprendiendo? ¿O cómo se da el aprendizaje según Piaget? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién sabe? Ramsés no, porque pues él la hizo. Miriam, Elías, ¿recuerdan? Ya durmieron, yo creo. Sí, ya se nos fueron. Bueno, espere, dice Elías que me espere. Ah, está recordando Elías. Bueno. Fíjese, a esta teoría, a la teoría de Piaget, también se le llama teoría constructivista, por esa misma razón. Sí, Elías, el crecimiento sí era aproximadamente de 5 a 7 centímetros por año, pero eso es de crecimiento físico. Ramsés se refiere al aprendizaje, cómo el niño va aprendiendo, según Piaget. No, bueno, a ver, Piaget dice que el aprendizaje se va dando de manera constructivista porque se va erigiendo aprendizaje nuevo sobre aprendizaje previo, como ir construyendo esta torre de conocimientos. En la base está como un aprendizaje arcaico, básico, y que el niño va adquiriendo nuevos aprendizajes y los va poniendo sobre estos que ya tiene, ¿sí? Sobre los aprendizajes previos, el niño va construyendo aprendizajes nuevos. Es por eso que a esta teoría también se le llama la teoría constructivista, ¿sí? Porque parte de ese principio, del principio de ir construyendo sobre una base de conocimientos previos. Entonces, bueno, esa sería la primera. Ramsés nos hace otra pregunta. ¿Cómo crece el niño físicamente entre 0 a 3 años? Yo creo que esa es a la que se refería Elías. Dice que de 5 a 7 centímetros por año, ¿sí? Bueno, no me refería tanto a eso, pero pues, sí. ¿A qué se refería? Comentó que crece las extremidades y digamos que como dijo la palabra, pero no me acuerdo. Cefalocaudal. Ándale, que sí. Crece la espina dorsal y las extremidades, ¿no? Va creciendo así. Así es. Y el cerebro va creciendo no así tan rápido como el cefalocaudal, pero es un poco más lento, pero sí va como en proporción, ¿no? A cómo va creciendo. Sí, así es. Recordemos que exactamente eso es importante, que a esta edad el crecimiento se da de manera cefalocaudal, es decir, del centro hacia las extremidades, siempre del centro del cuerpo hacia las extremidades. Luego nos hace otra pregunta, ¿cuáles son los dos parámetros en los que se basa el factor físico del desarrollo? ¿Cuáles son los dos parámetros en los que se basa el desarrollo, el factor físico del desarrollo? Con parámetros te refieres a los dos tipos de cambios que se pueden dar, ¿es a eso a lo que te refieres? El cualitativo y el cuantitativo. Muy bien, Miriam y Ramsés. Sí, así es. Hay dos tipos de cambios o de transformaciones que se pueden dar. Así es, son parámetros cualitativos y cuantitativos. Bien. Y finalmente, ¿cuánto crece el cuerpo de su nacimiento al año? Ese es un dato cuantitativo, por ejemplo. ¿Cuánto crece? Escucho que están tecleando por ahí. Está bien, está bien. ¿En qué sentido, dice Elías? ¿En qué sentido cuánto crece? ¿Lo digo o no lo digo? A ver, coméntalo. Se supone que debe de crecer el doble de lo que nació, ¿no? El triple. El triple. Dale, el triple. El triple, acuérdense. Al año, el niño en teoría debería tener el triple del tamaño que tuvo al nacer. ¿Sí? En cuanto a altura y peso, sobre todo peso.
Bien, y Miriam nos hace una pregunta, dice, ¿cuáles son los dominios y cambio al hablar en psicología en el desarrollo del niño? Muy bien, los dominios, esos son dominios o dimensiones, podemos también llamarlos, esas también son importantes. ¿Qué dimensiones o qué dominios se toman en cuenta cuando hablamos de desarrollo infantil? A ver, ahora sí, a ver, Ramsés y Elías. Los dominios. Dominios o dimensiones. Cuando hablamos de desarrollo infantil, vamos a hablar de cambios en 3 dimensiones, en tres áreas. El físico, el cognitivo y el psicosocial, ¿no? Bien, Sí. así es, eso es. Bien, siempre vamos a hablar de esas 3 áreas o vamos a considerar esas 3 áreas para abarcar el estudio del desarrollo infantil a nivel físico, a nivel cognitivo o de los procesos mentales y a nivel psicosocial o de las emociones y las relaciones con otros. ¿Sí? Entonces siempre es importante destacar esas 3 áreas. Bien, bueno chicos, este tipo de preguntas o cuestiones así siempre al final no es para evaluarlos, es más bien para que podamos clarificar a lo mejor algo que no nos quedó tan claro, para que podamos recordar datos, por ejemplo, que son de tipo cuantitativo, como pesos, medidas, números, entre otros, y para que podamos simplemente hacer una recapitulación de todo lo que estuvimos hablando. Les voy a decir por qué, porque estas sesiones son de 1 hora, entonces es un poco complicado explicar tanta información en tan poco tiempo, entonces tenemos que hacerlo de manera muy concreta para que ustedes tengan los datos claves o esenciales y puedan complementar todo esto con el material que tienen en plataforma. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando. ¿La presentación la va a subir a la plataforma? Sí. Todo esto, todas las sesiones las voy a subir en la plataforma. Por ahí me comentaba que no se podían ver bien los videos. Les pido que si vuelve a pasar o si el enlace no los lleva, pues me lo comenten para que yo lo pueda arreglar y puedan tenerlo en la plataforma. De igual manera, les voy a subir la presentación, pero esa se la subiría la siguiente semana, las presentaciones que hasta ahora llevamos. Ok, sí, de hecho le pregunté a Nayeli, la de la coordinación, sobre los videos. Sí. Me dijo que no, que la plataforma así es, que los maestros tienen otro panel y los alumnos tienen otro, o sea, no, Sí, no se puede, digamos que tener algunos pestañas o que sean igual que los maestros, entonces yo creo que sí los videos tendría que ponerlo en recursos para que lo podamos ver. Sí, así es. Voy a ver de qué manera lo adapto, para que puedan tenerlos. Y cualquier cosa, si no, pues también estamos en el grupo y también por ahí, pues ya en un dado caso que no se pueda en la plataforma, pues se los pasaría por ahí. ¿Ok? Ok. Bueno, chicos, entonces, si ya no hay nada más que añadir, nos estaríamos viendo mañana a las 7 de la mañana, para concluir con los temas que nos faltaron de este contenido. Entonces, cualquier cosa, estoy ahí en el grupo de WhatsApp o igual me pueden mandar correo electrónico. Pero, pues bueno, si no hay alguna otra cosa que añadir, nos veríamos entonces mañana. Gracias, Okay. maestra. Gracias, maestra. A ustedes, chicos, que tengan buen día. Nos vemos mañana. Adiós. Hasta luego.